Preguntar sobre Bukele Sí. y la medida que ha adoptado con su super mega cárcel famosa y que en general está metiendo a todos los pandilleros, ha metido a todos los pandilleros en la cárcel de por vida. Todo lo que el que sea pandillero entra y no sale. ¿Qué te parece esta medida de Bukele? Que de por vida no debería ser. Creo que es una medida estricta que puede llegar a corregir a la gente y que de alguna manera como hacer que esa criminalidad no se repita o se reduzca, pero que no debería de ser de por vida. O sea, la prueba demuestra que las personas se pueden reinsertar de alguna manera y que no todos los delincuentes son iguales. Al final, tú metes a la cárcel a alguien porque ha hecho algo incorrecto, pero de alguna manera puede tener tiempo o puede tener como capacidad para, digamos, superarse o intentar como que se pueda reinsertar. No tiene por qué ser un castigo de por vida, sobre todo porque no todos los pandilleros han cometido los mismos delitos y no todos los pandilleros lo han hecho de la misma manera. Entonces, para mí es una cosa que se debería de alguna manera estudiar, que entiendo que ha sido una medida estricta debido a lo que ha ocurrido y que es una cosa que ha ido aumentando con el tiempo, pero que sea drástica no quiere decir que tenga. Bueno, aquí ya podemos denotar que la muchacha no tiene información. Tiene una información vaga de lo que pasa en El Salvador. Primer punto. Los delincuentes del SECOT que ya no van a salir no son delincuentes de que uno cometió un delito y otro. Son cabecillas, comprobados, con delitos. Entonces de ahí ya va errando el argumento de ella porque le falta información. Obviamente los medios en España tratan de demonizar a Nayib Bukele y le pintan un panorama donde no le dan toda la información al oyente, por eso ellos se crean ese argumento. Que ser de por vida, eso sí que no me parece bien. Vale, pero hablamos de gente que ha quitado la vida a una o varias personas. Hablamos de asesinatos, hablamos de violaciones, hablamos de mutilaciones. Claro, pero es lo que te decía en plan de... Perdona que te corte, ¿ese tipo de delito tendría cabida en reinsertar a la sociedad? Para mí no, la verdad, porque una persona que quita la vida la puede volver a quitar. Entonces, es lo que decía, dependiendo del tipo de delito y de el tipo de persona y de cómo se den las circunstancias, debería de ser de por vida o no. Pero claro, yo no soy quien para decir si una persona puede o no realmente rehacer su vida. Yo lo que puedo decir es que para mí, personas que quitan la vida la pueden volver a quitar, personas que cometen un delito lo pueden volver a cometer, pero es dependiendo de qué tipo de pandillero. Si me están hablando de... Lo gracioso es que ella al principio dijo que se ha comprobado que se pueden reinsertar. La mayoría de asesinos ya traían un récord de delitos anteriores, pero se les dio la oportunidad de salir y reinsertarse. ¿Y quién pagó el precio? La víctima. Entonces hay personas que no se pueden reinsertar. Quizás de la mayoría puede haber uno, exagerando, pero puede haber una excepción, porque siempre hay una excepción, pero la mayoría no lo hacen. Únicamente de personas que realmente han cometido acciones dañinas para la sociedad y que lo han hecho repetidamente, pues entonces no, entonces tienen su castigo merecido. Pero si son personas que de alguna manera... Bueno, aquí cabe recalcar y aclarar que los que están en el SECOT, puede que alguno cambie, pero no merece estar afuera por lo que ya cometieron. Quiero que eso quede claro, para que después no piensen que cuando uno dice una excepción es que uno de esos pueda. No, eso, aunque ellos pudieran cambiar, merecen estar ahí para pagar lo que cometieron. medida no... ¿Qué tipo de delitos dirías, oye, se merece otra segunda oportunidad? Pues imagínate un pandillero, pues le obligan a robar en algún momento y a lo mejor, yo que sé, no tenía esa intención o por ser, o se ha metido a pandillero porque es lo único que había o de alguna circunstancia, por lo que sea, comete un delito que no es tan grave. Obviamente un asesinato no se puede perdonar ni se puede exculpar, pero un robo o un atraco o cualquier cosa que tú digas, bueno, un atraco, a ver, ¿me entiendes? Que no es una cosa que sea... ¿Ven por qué les digo que no tienen toda la información? Porque cuando él le hace la pregunta del SECOT, ahí no hay gente solo por robar. Ahí no hay gente solo por extorsionar. O sea, los que están ahí son delincuentes ya de sangre, que cometieron delitos de sangre. Entonces, por eso es que es importante que la gente tenga esta información para que se enteren de cómo es en realidad, porque los medios internacionales le pegan una lavada de cara, una mentira a las personas que hacen a las personas tontas, dándoles información completamente errada de lo que pasa en El Salvador.
sea un delito grave como tal, es un delito pero no daña a las personas. Si Claro, es una... pero perdóname, hablamos de que en El Salvador, por ejemplo, para que hagamos números y que te hagas una idea de la situación que tenía El Salvador, hablamos de 15 asesinatos al día en 2015, al día. Han pasado a 0. Entonces eso demuestra que por algo se tenía que hacer, ¿no? Y por algo lo han decidido y es una medida que está dando ejemplo. De hecho, es gracioso que estas muchachas que pregonan el feminismo, sin darse cuenta, le dan la razón a El Salvador. Lo que pasa es que como no tienen toda la información, hacen un prejuicio de la situación errado porque no tienen la información, pero cuando usted ve aquí como le hace el muchacho que le está dando la información, ella va cambiando su idea y va entendiendo por qué se ha hecho eso en El Salvador. Y está haciendo que no se repita nunca más lo que se ha hecho durante los últimos años. Yo lo único que puedo decir es que en cada país se toman medidas según las circunstancias y que si esa circunstancia ya ha llegado a un límite que no se puede controlar y hay que tomar medidas drásticas, pues se toman si eso hace que se salven más vidas y que se proteja más gente. Entonces, ¿estás de acuerdo y te parece bien lo que ha hecho Bukele? En esa medida sí, la verdad. Si lo que ha hecho es hacer que la gente se sienta a salvo y que su país pueda crecer de alguna manera, sí, la verdad. O sea, tú abogas por cadena perpetua si alguien le quita la vida a otra persona. Yo sí, pero ahí ya es mi opinión personal y es simplemente el hecho de que te atienes a las consecuencias de tus actos y esa persona sabía perfectamente lo que estaba haciendo y por algo cometió ese delito. Te puedo preguntar. Sí, es que el problema reside en que cuando vos querés aplicar la ley en El Salvador y hacer que esa persona pague por lo que hizo, vengan organismos internacionales a criticarte por los derechos humanos, a entorpecer que estés aplicando la ley. Es que ese es el problema. Que se crean reportajes mintiendo para que la gente sienta empatía por ese delincuente que infringió la ley. Ese es el problema. ¿De Bukele? Bueno, tiene algunas cosas que no. Empecemos por esas. ¿Qué es lo que no te gusta o que te desagrada de Bukele? Lo de la cárcel. O sea, que, bueno, no sé. En plan, lo que hace de que no vuelvan a salir los criminales es que depende del delito, para mi opinión. O sea, si es un delito muy grave y que lo ha hecho varias veces, pues vale, estoy a favor de que se quede y que no vuelva a salir porque eso sería un problema psicológico. Pero si es algo... Ven como a la gente, a la juventud española, la información que les llega de El Salvador es que están metiendo gente por cualquier tipo de delito al SECOT. Porque cuando ella habla de que no van a volver a salir, se está refiriendo al SECOT. Ven cómo juegan con la información los medios internacionales para desinformar. Si ella supiera la clase de delitos que han cometido los que están en el SECOT, esa plática que tienen ahorita no hubiera existido. Ella hubiera dicho, sí, estoy de acuerdo, pero como así funciona la desinformación. O pues más para defender o algo así que no está bien estudiado, yo creo las segundas oportunidades. Pero si hablamos de que le ha quitado la vida a alguien, ¿mantendrías a esa persona, a ese asesino, porque al final es un asesino, a ese asesino lo mantendrías de por vida en la cárcel o crees en la reinserción? Yo creo, pero es que depende del crimen. Si es muy, como he dicho, si es a defender o porque no te queda más remedio o tu vida o la de otro... No, pero me hablas de defensa propia, yo te hablo de entre pandillas, que yo le pego un tiro, una baja por aquí y por allá, entre risas y demás. ¿Eso qué? Pues Eso. ahí ya, pues sí, pues no creo que deba de salir otra vez, porque lo volvería a hacer seguro, porque de ese agujero no se sale. O sea, Entonces, sin ella darse cuenta, está de acuerdo con el modelo de Nayib Bukele. Solo que, como ya sabemos, no tenía toda la información. ¿mantendrías Sí. lo que hace Bukele a día de hoy? Sí, yo creo que sí. Vale, te quiero preguntar, ¿tú adoptarías estudiando Psicología y logopedia. psicología? ¿Qué curso? Primero. Vale. ¿Contenta con la carrera y todo eso? Sí, la verdad que sí. No era mi primera opción, pero sí. ¿Te ves como una psicóloga de prestigio en el futuro? Creo que sí. ¿Sí? Sí, Van a hacer falta muchos psicólogos en el día del mañana. la verdad que sí. Completamente de acuerdo. Vale, Bukele. ¿Te suena el nombre de Bukele? El presidente.
de De no sé qué país, pero presidente. un presidente Sí. del Salvador, ¿vale? Vale. Un pequeño país de Centroamérica, donde, por ejemplo, te doy el dato de que en 2015 había 15 asesinatos al día, ¿vale? Tema de pandilleros, una alta criminalidad y demás, todos los delitos muy graves que puedas imaginar todos los días, ¿vale? Entonces, Bukele, ¿te suena lo de la megacárcel? Ha construido una megacárcel para meter a todos los pandilleros de por vida. Persona que sea pandillera se da por hecho que ha cometido un crimen de sangre y de ahí no sale. Vale. Entonces, esto, como además psicóloga, futura psicóloga, ¿te parece bien o te parece mal? A ver, creo que hay ciertos crímenes y ciertas personas que pueden ser que pues no hace falta que estén en la cárcel. Por ejemplo, si es una cosa, entre comillas, vengativa, evidentemente son crímenes, pero lo veo más justificado, aunque no lo sea éticamente y moralmente. A lo mejor me parece un poquito excesivo lo de que los metan de por vida si ha sido un crimen menor, pero creo que en parte está bien. Defíneme crimen menor, ¿por qué harías esa excepción? Hablamos de delitos de sangre, ¿eh? Vale, si hablamos de delitos de sangre, entonces no hay crímenes menores. Vale, entonces, delito de Entonces, sin darse cuenta, está de acuerdo con lo que se está haciendo en El Salvador. sangre de por vida en la cárcel. ¿Estás de acuerdo con eso? Diría que sí. ¿Sí? O sea, ¿te parece correcto lo que está haciendo Bukele en El Salvador para reducir la criminalidad? A ver, estamos hablando de un país que si cada día se mataban a 15 personas, la gravedad es bastante, evidentemente, de los crímenes es muy grande. Por lo tanto, diría que es una medida. Un poco cuestionable, según mi parecer, pero es una medida. ¿Pero por qué cuestionable? O sea, funcionar ha funcionado, ¿vale? Porque ahora están marcando todos los récords de 0 crímenes. O sea, de 15 al día a 0. Ostras, funcionar ha funcionado, eso no hay debate posible. Pero, ¿por qué moralmente o éticamente tienes ciertas dudas? A ver, aquí en España, por ejemplo, hay condenas de asesinatos que no son de por vida. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que es verdad que hay crímenes de diferentes tipos que sí que son castigados, por ejemplo, con la pena de muerte. Entonces, me parece un poquito excesivo en sentido de te meten toda la vida a la cárcel, pero sí que es verdad que es un crimen de sangre, es una cosa bastante... Se le llama justicia. Si usted quita una vida con alevosía y ventaja, usted no merece estar entre la sociedad. Porque si a usted le permiten estar en la sociedad, usted puede cegar otra vida. Ese es el panorama por el cual se creó la cadena perpetua para ciertas personas. grave. ¿Pero entonces te parece excesivo o no? Porque por un lado me dices que te parece excesivo, pero por el otro lo entiendes debido a la... Lo que pasa es que al estas personas tener un pensamiento progre, ven como la realidad del mundo es diferente al mundo utópico que ellos quieren tener, donde el buenismo aplica para hasta incluso la peor lacra de la sociedad, que son los delincuentes. Entonces ese es un azote de realidad que la muchacha se acaba de dar al por fin analizar por qué esa gente que ha cometido delitos de sangre debe estar dentro de prisión y de manera perpetua. la gravedad del delito. Entonces, ¿te parece bien o te parece mal que se meta a una persona que le ha quitado la vida a otra a toda su vida en la cárcel? Teniendo en cuenta que le ha quitado la vida a una persona, no me parece excesivo si ha reducido la tasa de criminalidad. Vale, te pregunto, ¿tú adoptarías las mismas medidas de Bukele aquí en España? O sea, toda persona que cometa un crimen de por vida en la cárcel. No estoy al tanto del nivel de criminalidad que hay aquí en España en cuanto a crímenes de sangre, pero creo que sería una medida para reducirlo. O sea, yo creo que si fuese presidente sí lo haría. ¿Lo harías? Sí, creo que sí. A lo mejor no penas... De hecho, está prácticamente comprobado de que las personas que cometen muchos delitos de sangre, una vez usted, por X razón, sea por corrupción, sea por lo que sea, salen a la sociedad, lo vuelven a cometer, porque ya es una manera... Hay gente que incluso, los asesinos seriales incluso sienten placer al hacerlo. Entonces, ese tipo de personas deben estar aislados de la sociedad. Por eso es que el dicho de El Salvador, primero los derechos de la gente honrada
antes que los derechos de los delincuentes. Cuando usted prioriza al delincuente, deja abandonado a las personas honradas que son la posible víctima de ese criminal. De toda la vida, pero sí. No, es lo que te pregunto. Penas para toda la vida, cadena perpetua, que es lo que está haciendo Bukele. Eso es lo que te pregunto. ¿Tú adoptarías la misma medida de Bukele en El Salvador aquí en España? O sea, si una persona que haya cometido un crimen, no dejarla salir toda su vida en la cárcel. A ver, crímenes, por ejemplo, como el de André Breton, que es un padre que mató a sus hijos hace muchos años, es un caso muy famoso. Creo que son crímenes muy altos y que no deberían repetirse. En mi caso, yo creo que sí. Que sí, ¿Harías haría esa medida. Vale, pero para todos los crímenes. Para todos no. ¿Cuál sería la excepción? A ver, por ejemplo, gente que esté necesitada y que haya... A ver, hay muchos políticos que han robado mucho dinero y no están en la cárcel, pero gente... No, bueno, pero hablo de crímenes. Sí. Sí, robar no es un crimen exageradamente grave. Sí es algo que afecta mucho, sobre todo cuando viene de políticos corruptos, porque quieras o no, obras que se pudieron hacer, un beneficio a la población, se ven privados por el ladronismo de esos políticos. Y sí deben ser penas también grandes, pero no perpetuas, obviamente, ¿verdad? Porque si no, ahí así ya nos iríamos al extremismo. Pero personas que cometen delitos de sangre combinado con otros delitos son personas que ya le están dejando ver que no son aptas para estar en la sociedad. Y hay diferencias. Pues... O sea, crímenes de sangre, violaciones, etcétera, yo creo que sí que deberían estar cadena perpetua en la cárcel. O sea, ¿estarías de acuerdo con hacer una cadena perpetua y demás? Sí. Si un inmigrante comete un delito en España, ¿estudias? Psicología y logopedia, el doble grado. Primero. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Bien? De momento, bien, sí. Sí, Vale. sí. Te pregunto, al grano, ¿conoces a Bukele? Sí, presidente. ¿Qué te parece lo que está haciendo con el tema de la cárcel, meter a todos los pandilleros de por vida y demás? ¿Qué te parece? Pues yo la verdad es que no lo veo mal. O sea, yo sí opino que si una persona pone en riesgo la vida de otras personas o les quita la vida, no es buena idea que esté suelto ni aunque pase muchos años de prisión. Pero abogas por de por vida, cadena perpetua de por vida. Sí, la verdad es que sí, sí apoyo. ¿Esa medida la harías también aquí en España? Pues la verdad es que sí, o sea, si tú eres capaz de cometer un crimen de sangre y que tú estés en la calle y la gente tema por ti y no pueda tener la misma libertad, yo creo que sí mereces estar en la cárcel. Siempre. Sí. Vale, como le he preguntado a tu compañera, si un inmigrante comete un delito en España, ¿esa condena la tiene que cumplir aquí o en su país de origen? Pues yo creo que sería más conveniente en su país de origen. O sea, me parece justamente lo que estaban comentando, que no es justo que un país como externo al tuyo tenga que pagar los daños que hiciste tú. Vía impuestos y demás, ¿no? Que lo paguen que no los tengamos que pagar nosotros. Justo, sí. Sí. Vale, ¿tú no pudiste votar o pudiste votar? No tienes ni nacionalidad española, ¿no? Vale, pero te pregunto aún así, imagínate que tú eres española y mañana hay elecciones generales. ¿Te puedo preguntar a qué partido político votarías a día de hoy, viendo el panorama político actual? Yo creo que también al PSOE. Me iría un poco más por izquierdas. ¿Por qué? Pues porque, no sé, las medidas de derechas me parecen un poquito extremistas, pero la verdad es que no me muevo mucho tampoco en ese campo, pero me iría más por izquierdas. Vale, un principal punto, como me ha dicho tu compañera, de por qué me has dicho el primer partido político que votarías al PSOE. ¿Por qué? La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento de esto, es que no, o sea, lo estudié pero muy por encima. Es más que todo porque de derechas no, de ese lado no me meto mucho. O sea, ¿tú votarías más al PSOE a la izquierda? Entonces ahí está el problema. Ella afirmó que las políticas de derecha son muy extremistas y después dice de que no conoce mucho, no se mete mucho en eso. ¿Cómo puedes afirmar que algo es extremista cuando careces del conocimiento de lo que se hace en las derechas? O sea, aquí es ya muy tema que él la está queriendo llevar a cuestiones de derecha e izquierda. Ya sabemos que en El Salvador el partido de turno no se inclina a derecha ni izquierda, simplemente es un partido que trata de
tomar medidas que le beneficien a la población sin importarle de qué corriente ideológica vengan, como deberían hacer todos los países, porque ya es sabido que eso de derechas e izquierdas es simplemente para separar a la población, para dividirla, para que no estén concentradas en un solo punto, que debería ser el primordial, en tratar de apelar por el bienestar de la población, por mejorar la población. Izquierda porque te crea rechazo a la derecha. Sí. ¿Por qué te crea rechazo a la derecha? Porque, no sé, yo veo medidas que tienen muy extremistas, por lo menos lo de quitar el aborto y esto legal, y me parece que no, que son cosas que no tocan, en plan. Entonces son como O medidas... sea, le parece extremista quitar el aborto, pero no le parece extremista aplicar el aborto, que en pocas palabras es un homicidio a un ser inocente. O sea, prácticamente ella está de acuerdo con que los delincuentes que quitan vidas no salgan de la cárcel, pero sí está de acuerdo con que un conjunto de doctores despedacen a un bebé dentro del vientre de una madre. Qué curioso. medidas que ya me producen rechazo desde un primer momento. Vale, aprovecho que eres venezolana. La situación en Venezuela es un poco peliaguda. Sí. ¿De quién es culpa de la situación actual? Imagínese salir de un país como Venezuela, apoderado por la izquierda, e ir a otro país a votar por la izquierda. De Venezuela. Hombre, del gobierno, totalmente. Bueno, del gobierno y un poco también de la gente que... Pero bueno, del gobierno principalmente. A mí me parecería que ahí ya está cayendo ella en la contradicción que ella tiene, porque le está echando la culpa al gobierno de Venezuela y también a la gente que vota por ese gobierno, pero ella está siendo parte de esa gente que vota por las izquierdas en otros países. ¿Ven por qué es importante la coherencia? Pero la gente también tuvo mucho poder en su tiempo y bueno, y ahorita está como está. Pero allí el gobierno, ideológicamente, corrígeme si me equivoco, pero es de izquierdas, ¿verdad? Sí, sí, es de izquierda, totalmente, sí. ¿Y aquí votarías de la izquierda? Pero, o sea, más que todo por lo que te digo, de que lo que hay ahorita en derecha me parece, a mí me produce rechazo. A pesar de lo que tienes en Venezuela y lo que ha provocado la izquierda. Sí, sí, justo. Tu familia lleva aquí también muchos años, entiendo, Sí, los mismos. y no podéis volver A por ver, la situación poder, actual. Pero no es la idea, claro. Poder puedes, pero no... Os gustaría volver a Venezuela, pero no podéis por la situación. Entonces, en un futuro, cuando España se parezca mucho a Venezuela, lo más probable es que ella se vaya de España a otro país a votar por otra izquierda. ¿Ven por qué es importante analizar las cosas? ¿Cómo vos, si salís de un país empobrecido y destruido por una ideología de izquierda, porque es una izquierda extremista la que se aplica ahí, vas a otro país a apoyar a otra izquierda? Yo entendería que ella vaya, no le gusta la derecha, no voy a votar porque no, la izquierda no funciona en mi país y no le gusta la derecha, va, anulas tu voto, no votás, pero vas a votar a otro país por algo que odiaste en tu país. ¿Qué hay? Claro, justo, sí, sí. ¿Eres optimista? ¿Vuestra familia es optimista con el futuro de Venezuela? Uf, poco. Es que poco. Es que lleva tantos años en la misma situación que ya, o sea, es muy difícil como verle salida. Es más o menos como lo mismo que pasa en Cuba. Entonces, a ver, puedes tener mucho optimismo, pero de aquí a que se cumpla, complicado. Es otra dictadura de izquierdas, Cuba. Justo, sí, sí. Y ves que son dos países que están en una situación paupérrima. Sí, sí, muy similar, sí, sí. Y en España votas izquierda. Ya, sí. Es un poco... Ya, a ver, votar no, porque no puedo, pero... Pero votarías a la izquierda. Pero apoya a la izquierda. Ella, me imagino que en sus cuentas ataca a las personas que apoyan a la derecha y es amiguito de los que apoyan a la izquierda. O sea, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, o sea, así son las feministas modernas. Así es su calidad de análisis, ¿ve?